Buenas noches para toda la comunidad de Bolivia. Vamos a esperar unos segundos para ver quién más se nos puede conectar a la conferencia de esta noche. Bueno, muy buenas noches a toda la comunidad de Bolivia que se nos logra conectar esta noche. Vamos a dar inicio a nuestra conferencia del día de hoy, que se titula La meditación y los koanes. Esta es la conferencia número 36 de la fase A del temario. Bueno, al igual que todas nuestras conferencias a lo largo del temario son muy importantes, esta conferencia no es la excepción. Por medio de esta conferencia vamos a dar una práctica bastante importante que nos va a ayudar mucho en este camino y que es importante que la practiquemos y que nos habituemos a hacerla, porque con ella vamos a despertar muchísima conciencia. Bueno, la meditación es el pan del sabio. Entonces, todo iniciado, todo esoterista que quiera avanzar en estos estudios debe aprender a meditar, ya que la meditación es el pan del sabio, porque por medio de ella vamos a poder entrar a la sexta y séptima dimensión, a los mundos superiores, a recibir la sabiduría directamente de nuestro ser. Entonces, hay que saber ser serios, ponernos verdaderamente bastante rigurosos en este trabajo. Hay que empezar a cambiar, si es que en realidad y de verdad no queremos fracasar en el trabajo esotérico. La meditación es una práctica que nos va a ayudar a no fracasar en este trabajo, porque ella nos va a nosotros a llevar a un estado donde vamos a poder explorar y entrar a las dimensiones superiores. Para este trabajo, aprender a meditar resulta fundamental y trascendental. Cuando de verdad y sinceramente queremos avanzar y queremos cambiar, si verdaderamente vamos a cambiar en nuestros hábitos, en nuestras costumbres, se debe eliminar el yo psicológico. Y si eliminamos el yo psicológico, nuestros hábitos y costumbres erróneas ya no las vamos a hacer.
Cuando entramos en meditación, vamos a poder descubrir los yoes nuestros cuando actúan. El Padre nos va a dar la sabiduría de todos y cada uno de nuestros agregados psicológicos cuando entremos en esa sexta dimensión, en esa séptima dimensión, que es la dimensión de la verdad y de la gran verdad. Quien no sabe meditar, el superficial, el intonso, o sea, el ignorante, el que nunca lo ha hecho, jamás podrá disolver el yo psicológico. Vamos a ver que esta persona siempre será un leño impotente entre el furioso mar de la vida. Entonces, cuando se aprende a meditar, cuando se aprende a hacer esta práctica bien hecha, cuando se vuelve una costumbre de nuestro trabajo esotérico, entonces se van a comprobar muchas cosas que acá se dicen y que la persona debe vivenciarlas. Cuando uno quiere sabiduría, no le queda más remedio que aprender a meditar. Meditar es entrar en la sexta y en la séptima dimensión. Y esto solo se puede hacer de una forma: amordazando el ego, liberando la esencia. Ese ejercicio, después de que se aprende a hacer, se vuelve muy simple. Entonces, ese trabajo es 100% comprobable y es 100% práctico. Y es un ejercicio que debemos aprender a hacer. Así como se aprende a hacer el desdoblamiento astral, debemos practicarlo y comprobarlo. Así como se aprende a hacer una práctica de transmutación sexual, debemos también practicarla, debemos también ejercitarnos, comprobarlas y volvernos unos verdaderos profesionales en cada una de estas prácticas para poder comprobar este mismo conocimiento. Entonces, meditar es amordazar el ego y liberar la esencia. Es un ejercicio que lo debemos hacer y se logra hacer por medio de la meditación. ¿Por qué necesitamos volvernos serios? Porque no tenemos un horario riguroso donde debamos hacer esta práctica y no tenemos una disciplina ordenada, pues que poco a poco debemos nosotros irla forjando para el trabajo del ser, para el trabajo del despertar de la conciencia. Dejemos de dejar a un lado tantas tonterías del pseudoesoterismo y dejar mucho escepticismo y entrar a la práctica. El pseudoesoterismo nos enseña unas prácticas contemplativas de meditación que no nos van a llevar a ningún cambio. Esas prácticas contemplativas donde solamente se va a vivenciar un momento y después se regresa de nuevo al físico y no se cambia absolutamente en nada, porque es eso, es solamente un instante contemplativo de un atardecer o de una imaginación dirigida, pero no va a ser una vivencia real de las dimensiones de la gran verdad, que son a donde se debe ir en una meditación bien hecha. Entonces, esos horarios de tiempo que debemos sacar para el despertar de la conciencia, debemos practicarlos. Es importante que ese ahora no nos la vuelva a robar el ego, que ese tiempo que le vamos a dedicar no nos lo vuelva a robar, porque nos toca volver a luchar el doble para volverlo a tener, para volverlo a recuperar. Entonces, en modo alguno deseamos la meditación intrascendente, superficial y vana. Entonces, esa meditación intrascendente no nos lleva a ninguna
comprobación y no lleva tampoco a ningún cambio, porque esa meditación es superficial y es vana, como les decía. Es una meditación que solamente se realiza por unos instantes y después se vuelve a lo mismo, se vuelve a la misma rutina y a la misma mecanicidad. Nos interesa la meditación trascendental, nos interesa la meditación real. O sea, esa meditación real es donde vamos a estar a la vivencia de nuestro ser interior, de nuestro Padre interior. Vamos a visitar los mundos superiores, los mundos de la gran realidad. Y allí vamos a encontrar respuestas a preguntas que ni sospechadamente nos imaginamos cuál es la verdadera respuesta. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos acá en nuestra esencia, el 3% está embotellada en el mundo del ego. Y ese 3% de conciencia debe ser liberado por medio de la práctica de la meditación hacia el mundo de la sexta y la séptima dimensión para recibir la sabiduría directamente del Padre. Entonces hay que saber distinguir y manejar qué es una cosa y qué es la otra. Entonces la meditación intrascendente, la meditación contemplativa, no nos va a llevar a ningún cambio, mientras que la meditación trascendental, la meditación de experimentar la gran realidad, ella nos va a dar cambios definitivos en nuestra vida y en nuestro trabajo. Entonces la meditación trascendental es diferente y específicamente ella busca cambios en nuestro ser, busca cambios profundos en cada persona, cuando la vivencia y cuando la comprueba por medio de la práctica. Hay que hacerla todos los días, hay que no sacarle ese tiempo y no permitir que el ego nos robe ese tiempo valioso que ya le hemos ganado. Vamos a ver, sabiendo qué es esa meditación, ahora vamos a mirar qué es un koan. Un koan es una frase sin respuesta, generalmente paradójica. La mente siempre intentará responderla, pero no puede porque no conoce esa respuesta. Entonces el koan siempre va a ser esa frase sin respuesta y paradójica, o sea que tiene otra respuesta a la luz de la verdad, pero la mente no conoce la respuesta y no la puede tener porque él no conoce la verdad. Recordemos que el ego se encuentra en toda la quinta dimensión y abarca todas nuestras dimensiones hacia abajo. Y las dimensiones superiores, el ego no las conoce porque son mundos superiores. Ahí vamos a encontrar nuestros cuerpos que no cayeron y las dimensiones superiores habitadas por el ser, por la gran verdad, por la gran realidad. Entonces, al ego no conocer la respuesta, se satura y se agota el proceso de pensar. Cuando esto sucede, deja paso a la conciencia y así se amordaza el ego y se libera la esencia por algunos instantes. Entonces, cuando el ego ya no tiene respuestas verdaderas, se le agota su proceso de pensar y es cuando da paso a la conciencia. En ese momento es cuando se atrapa el ego, se amordaza el ego y se libera nuestra conciencia. Entonces, como les decía, nuestra conciencia es como si estuviera dentro de una botella y esa botella está, ahí se encuentra nuestro ego totalmente atrapado. Nuestra conciencia se encuentra totalmente atrapada por el ego. Y cuando se da ese proceso de agotamiento del pensamiento del ego, entonces la chispa sale de la botella
o sea, sale por nuestra columna vertebral disparada hacia los mundos superiores de conciencia y se libera durante unos instantes esa conciencia. Nos liberamos, nuestra esencia se libera por unos instantes cuando entra al mundo de la sexta y séptima dimensión. Algunos koanes son los siguientes. Siempre debe usarse solamente un koan en una meditación que vayamos a hacer. Entonces vamos a nombrar aquí algunos koanes y ahorita explicamos la práctica para que cada uno sepa cómo hacerla a partir de esta noche o sacándole el tiempo que pueda tener libre para su conciencia y realizar la práctica. Entonces el primer koan es el siguiente. Si estas dos manos cuando se estrellan suenan así, ¿cómo suena una sola? Y nos concentramos en cómo suena una y esperamos la respuesta hasta que la esencia se escape. Entonces ese es un koan. El koan es hacernos esa pregunta. Si las dos manos cuando se estrellan hacen un sonido, ¿cómo sonará una sola? Y esperamos la respuesta hasta que la esencia se escape. Cuando hacemos esa pregunta, el ego empieza a dar muchas respuestas. Entonces debemos esperar y estar tranquilos y venga un momento en que la esencia logra escaparse. Este es un koan con el cual podemos practicar. Otro koan, nos preguntamos, ¿dónde está la verdad? Entonces es lanzar esa pregunta, ¿dónde está la verdad? Y nos quedamos en espera de la respuesta. Como el ego también empieza a formular una cantidad de respuestas, de teorías, y ninguna de ellas va a ser la verdad. Y él va a agotar su proceso de pensar y también se da el proceso de desprendimiento, de liberación de la esencia, cuando el ego se canse de su proceso de pensar, de su proceso de dar respuestas que no son la verdad. Este es el segundo koan. El tercer koan es, nos preguntamos, ¿dónde está el vacío? Entonces, ¿dónde está el vacío? El ego empieza también a formular muchas respuestas y respuestas y respuestas y va a agotar su proceso de pensamiento porque ninguna de las respuestas que da es la verdad. Como ya lo dijimos, él no conoce esa verdad. También se va a dar en ese proceso muchas respuestas y cuando veamos el hueco, por allí nos vamos. Entonces, pues llega un momento en que se ve el hueco en ese vacío del imaginador, por ahí se va, porque estamos buscando un hueco, la esencia está buscando un hueco por donde salir. Entonces solamente nos preguntamos dónde está el vacío, hasta que veamos ese hueco y por ahí la esencia es que está saliendo. Entonces vamos a recordar que nosotros a lo largo de la columna vertebral entonces tenemos todos los 5 centros y los 5 centros desde el centro de la voluntad hacia abajo está todos invadidos por el ego. La esencia empieza a buscar ese hueco por donde salir y ese hueco es el centro de nuestra columna vertebral y cuando se da el proceso donde el ego agota su pensamiento, entonces se abre un hueco para que la conciencia salga por la columna vertebral y pase a la sexta dimensión. Cuando la esencia llega a la sexta dimensión, entonces va a verse la iluminación interna y se debe continuar, la esencia debe continuar hasta llegar a
a la sexta dimensión. La persona a veces va a sentir miedo, pero ese miedo no es de la conciencia, sino es un miedo egoico. Entonces no se debe parar en ese miedo, sino continuar y pasar al mundo de la verdad y de la gran verdad. Entonces ese es el tercer koan utilizado para esta técnica de la meditación. El cuarto koan que podemos utilizar es el siguiente. Si todas las cosas se reducen a la unidad, ¿a qué se reduce la unidad? Entonces estamos formulando esa pregunta. Si todas las cosas se reducen a la unidad, ¿a qué se reduce la unidad? Y ahí nos quedamos quietos en espera hasta que se dé la respuesta que va a formular varias veces el ego, y ninguna de esas respuestas es. Entonces el koan es necesario hasta que se dé la escapada. El primero de todos es muy efectivo. Entonces tenemos cuatro koanes, que es primero el de la palma. Si las dos palmas de la mano producen este sonido, una sola, ¿qué sonido produce? Ese es el primer koan que podemos utilizar. El segundo, los otros que vimos, estos koanes también los podemos estar utilizando para la práctica de meditación con koanes. Entonces, si vamos a utilizar cualquiera de estos koanes, debemos utilizar solamente uno. No podemos mezclarlos. A la pregunta que formulamos, el ego va a formular muchas respuestas hasta que él agote su proceso de pensamiento. Bueno, aquí ustedes hacen esto, imaginamos cómo suena una. Entonces, si el ego empieza a imaginar cómo sonaría una sola mano, y se quedan ahí hasta que se libere la esencia. Vamos ahora a ver la práctica de la meditación con koanes. Entonces, esta práctica tiene unos pasos que debemos cumplir. Primero, siempre hay que buscar un lugar tranquilo. Lo puede hacer en el día, en la oficina, o en un sitio donde pueda encerrar y nadie lo moleste, o tener un cuarto de meditación. O sea, si podemos en la casa donde vivimos o el lugar donde estemos tener un cuarto dedicado a la meditación, pues sería muy bueno. Pero si no, entonces lo podemos hacer en la habitación donde normalmente dormimos, o en el trabajo, en la oficina, o en un lugar adecuado donde nos sintamos bien. Podemos hacer esta práctica de meditación en cualquier momento del día. Aquí se recalca sobre la importancia de tener un cuarto de meditación, porque ese cuarto se va a llenar de una vibración muy buena, y cada vez la persona va a querer entrar y estar en ese cuarto de meditación, porque ahí va a encontrar mucho poder, va a encontrar mucha sabiduría cuando se aprende a meditar en este lugar especial. Entonces se magnetiza, se caracteriza porque va a tener muchas vibraciones que le van a ayudar al proceso de la meditación. Pero repito, si no se puede por ahora, entonces en la habitación o en cualquier lugar de la casa, en una silla, en una banquita, donde podamos estar relajados y tranquilos, se puede hacer esta práctica. Entonces, en segundo paso vamos a cantar la conjuración del Belilín y el círculo mágico. Entonces, esta conjuración que ya la hemos enseñado, esa conjuración del Belilín va a elementar, a sacar todas las fuerzas negativas, y va a proteger nuestro lugar donde vayamos a hacer la práctica.
esta conjugación del Belidín, pues es bastante importante que la hacemos no solamente en esta práctica, sino en las prácticas de desdoblamiento astral o en la práctica que ya se ha enseñado de la meditación trascendental, en cualquier práctica que estemos haciendo, las prácticas del arcano. Esto es una conjugación que ya debemos estarla haciendo todos los días en cualquier práctica que vayamos a hacer y cuando nos vayamos a descansar. Entonces recordémosla. Entonces se canta Belidín, 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 ánfora de salvación, quisiera estar junto a ti, el materialismo no tiene fuerzas junto a mí. Belidín, Belidín, Belidín. Recordemos que ella se canta 3 veces y después se hace el círculo mágico, que entonces es hacer una invocación al Padre y a la Madre, que trace ese círculo a nuestro intercesor elemental, para que trace el círculo mágico alrededor del lugar donde vayamos a hacer la práctica, y se traza el círculo. Entonces también este es una práctica que ya enseñamos en la conferencia de las conjuraciones, para que la estemos haciendo también todas las noches y en cualquier práctica que vayamos a hacer, y cerramos nuestro sitio donde vayamos a hacer el círculo, porque recordemos que si no se hace el círculo mágico, entonces un pensamiento del mundo exterior, de alguien que nos llegue, porque los yoes son telepáticos, interrumpen nuestra práctica. Por eso es importante hacer esta conjuración y el círculo mágico. Un tercer paso bastante importante es la súplica al Padre y a la Madre. Entonces esa súplica de asistencia con nuestras propias palabras y con buena imaginación. Entonces ya he hecho el Belidín, el círculo mágico. Entonces ya tenemos el lugar, el círculo mágico bien hechecito. Entonces vamos a hacer esa petición con nuestras propias palabras a nuestro Padre, a nuestra Madre. Les pedimos que nos asistan y que nos ayuden para sacar esa práctica bien, y que nos den la fuerza para realizarla y tener buenos resultados. Cada uno con sus propias palabras, dirigiéndose a su Padre y a su Madre interna, cumplen con este paso. No podemos hacer tampoco una práctica sin pedir la asistencia al Padre y a la Madre, porque ellos son los que nos guían y los que nos dirigen para cualquier práctica que vayamos a hacer. Esperen un segundo que se nos pasó esto. El cuarto paso entonces es la relajación. La relajación lo más simple posible, viendo que nuestro cuerpo se encuentra muy cómodo, que nada lo mortifique. Es recomendable recorrerlo todo. Cuando lo sintamos bien relajados, dejamos para el siguiente paso. Entonces, este paso de la relajación también es importante porque vamos a relajar todo nuestro cuerpo de una manera rápida. Entonces, de una manera rápida, ¿cómo es? Pues relajamos primero, por ejemplo, toda la pierna derecha, empezando desde nuestro pie, subimos a la pantorrilla, el muslo, y le ordenamos a todas las esencias que se relajen, que se serenen, que se tranquilicen. Después pasamos a nuestra pierna izquierda y hacemos el mismo proceso. De manera rápida relajamos el pie izquierdo, relajamos la rodilla izquierda, desde la rodilla hasta nuestra cadera izquierda, todo el muslo izquierdo relajamos. Le ordenamos a todas esas inteligencias que se relajen, que se serenen, que se tranquilicen. Después relajamos los brazos, desde la mano hasta el hombro, todas esas partes del brazo derecho las relajamos. Igual relajamos nuestro brazo izquierdo, desde la punta de los dedos, la mano, el brazo, el antebrazo, nuestro hombro. Así vamos relajando las extremidades. Entonces relajamos las extremidades inferiores primero, después las extremidades superiores,
Relajamos después el tronco de nuestro cuerpo físico, bien relajado nuestro tronco de nuestro cuerpo físico, los órganos internos, los relajamos a todas las inteligencias, les ordenamos que se relajen, que se serenen, que se tranquilicen. Y por último, nos queda para relajar la cabeza. Entonces esta relajación la hacemos rápida en nuestro cuerpo físico, ya teniendo el lugar donde vamos a hacer la práctica. Ya hicimos el círculo mágico, ya le pedimos asistencia al padre y a la madre. Hicimos ahora la relajación de esta manera. Perdónenme que aquí se me fue la diapositiva para otro lado. Bueno, entonces en el quinto paso, ya teniendo estos pasos de la relajación, vamos a hacer el quinto paso, que es empezar a hacer un pensamiento evolutivo. Entonces, en este pensamiento evolutivo vamos a imaginarnos, aquí vamos a trabajar todo con la imaginación. Hacemos un pensamiento evolutivo y después vamos a hacer un pensamiento involutivo. Pero el pensamiento evolutivo vamos a hacer unos pasos en los cuales vamos a poner a nuestra mente en un estado totalmente neutro y relajado, afuera, adentro y al centro, por medio del pensamiento evolutivo y el pensamiento involutivo. Entonces, para hacer el pensamiento evolutivo, vamos a imaginar que vamos a sembrar un rosal. Entonces, para sembrar ese rosal, vamos a preparar un terreno. Imaginamos el terreno, deshiervo ese terreno, desinfecto la tierra, lo abono, este terreno donde voy a preparar este rosal, preparo un semillero, entonces hago un semillero para sembrar nuestras semillitas del rosal que voy a sembrar, coloco las semillas hasta que germinen y hago los surcos por donde voy a sembrar. Al ya haber hecho los surcos en el terreno por donde voy a sembrarlos, entonces trasplanto las planticas. Sigo imaginando que las riego, imagino cómo nacen, cómo crecen las planticas. Entonces, este es el pensamiento evolutivo. El pensamiento evolutivo empieza desde el momento que preparo el terreno, porque estoy con la imaginación que voy a crear un rosal. Entonces con la imaginación he preparado el terreno, lo he deshiervado, todo lo que se hace en todo ese proceso lo hago mentalmente, imaginando todas las cositas que hago hasta tener el trasplantado, imaginando que las plantas ya nacieron y que crecen y están en todo su esplendor. Hasta ahí tengo el pensamiento evolutivo. Ahora vamos a ver el pensamiento evolutivo. Ya nuestras flores crecieron, ya están en lo máximo de su esplendor cada una de esas planticas. Recordemos que todo el pensamiento evolutivo al cabo de un tiempo dan botones, las flores empiezan a florecer, se pone bellísimo el rosal, siento su aroma de las flores, de todas las flores, que todo esto está sucediendo en nuestra parte mental. Cada una de esas partecitas la voy haciendo en el pensamiento evolutivo. Ya terminado esta parte del pensamiento evolutivo, entonces voy a hacer el pensamiento involutivo. Entonces imagino cómo el rosal se va marchitando, poco a poco se va secando, ya no da rosas, se seca totalmente y el viento la tumba hasta que al final el viento va, las ramas caídas y todo se acabó y todo el rosal muere. Entonces ese es nuestro pensamiento involutivo. Entonces, ojo,
El pensamiento evolutivo va hasta cuando está el rosal bien florecido con su aroma y todo. Y el pensamiento involutivo es cuando empieza a marchitarse poco a poco, las flores se van secando, ya no da rosas, se seca totalmente todo el rosal, el viento va acabando todo, hasta que en últimas nuestras plantas mueren. Entonces en ese momento hay una síntesis del pensamiento y se da la quietud de la mente. Y en ese momento debo lanzar el koan. Entonces, cuando ya he hecho el pensamiento evolutivo y el pensamiento involutivo, hay una quietud de la mente. Y en ese momento preciso lanzo el koan. Entonces, si las dos manos suenan de esta manera, ¿cómo suena una sola mano? Entonces lanzo ese koan y en ese koan estoy dando el momento en que la mente empieza a dar una cantidad de respuestas y simplemente lo que tengo que es esperar a que nuestra esencia salga disparada por nuestra columna vertebral hasta la sexta dimensión. De esta manera, entonces estoy practicando la meditación con koanes. Entonces, yo debo seguir en el proceso de la práctica esperando y empiezo a verme cuando se está dando este proceso que mi esencia va saliendo por un túnel. Ese túnel es la columna vertebral y va disparada directo hacia la sexta dimensión. Entonces estos son los pasos de la práctica de la meditación con koanes. La idea de la práctica es poder seguir todos los pasos. Entonces recordemos los pasos. Primero, tener el lugar donde vaya a ser la práctica. Segundo, debo hacer el círculo mágico, el Belly en el círculo mágico. Tercero, hacer la petición al Padre y a la Madre. Cuarto, hacer la relajación de nuestro cuerpo físico, una relajación rápida de todo nuestro cuerpo físico. Quinto, entonces ya hago el pensamiento evolutivo y el pensamiento involutivo. Entonces, ese pensamiento evolutivo o involutivo, pues lo puedo hacer, por ejemplo, con los rosales, como hablamos ahorita, o lo puedo hacer con otra cosa. Por ejemplo, puedo hacerlo con una construcción. Entonces, yo me imagino que voy a hacer una casa. Entonces empiezo a hacerle los cimientos, hago los cimientos, empiezo a colocarle los ladrillos y construyo mi casa rápidamente, le pongo el techo, arreglo todo lo de la casa, como va quedando por dentro, por fuera, y nuestra casa está bien arregladita. Hasta ahí es el pensamiento evolutivo. Ahora debo empezar a hacer el pensamiento involutivo. Entonces en el pensamiento involutivo empiezo a desmantelar la casa. Entonces voy a desmantelar la casa, empiezo a tumbar el techo, voy a tumbar las paredes, hasta dejarla totalmente tumbada la casa. Y ahí termina el pensamiento involutivo. Y en ese momento hay la síntesis del pensamiento, la quietud de la mente, lanzo el koan y espero a que la esencia salga hacia la sexta dimensión disparada. Entonces esta práctica es para realizarla, esta práctica es para comprobarla. Cuando ya logremos entrar al mundo de la sexta dimensión, pues allá, como les decía, vamos a encontrar la verdad de muchísimas cosas, la respuesta a muchísimas verdades insospechadas que no pertenecen al mundo del ego, pertenecen al mundo de la verdad, al mundo de nuestro Padre y de nuestra Madre, porque ya van a encontrar nuestro ser, nuestro Padre en la sexta y la séptima dimensión. Entonces, pues esta es una práctica bastante fácil de hacer y que ojalá
la practiquemos, ojalá la llevemos al mundo de la práctica, al mundo de la comprobación y no desfallecer. O sea, tenemos que, si no lo logramos en la primera vez, tenemos que lograrlo en la segunda, en la tercera, seguirla haciendo, porque vamos a encontrar muchas respuestas a muchas circunstancias que no sabíamos. Entonces, por ejemplo, si yo estaba en un estudio del yo alcohólico y logro hacer la práctica de meditación con los koanes y entrar al mundo de la sexta y la séptima dimensión, allá voy a encontrar las respuestas de ese yo alcohólico, de todo lo que me ha hecho, de cada vez cómo era que él lo hacía, que yo cayera en esos procesos, y cuando llegue aquí voy a tener más fuerza para seguir trabajándolo. Entonces, de esta manera es que la meditación se convierte en el pan del sabio. ¿Por qué? Porque es por medio de ella que vamos a adquirir cada día un poquito más de sabiduría, porque es un contacto directo con nuestro ser, con nuestro Padre interior, y es en la sexta y séptima dimensión donde se va a dar este proceso. Pero tenemos que meditar, tenemos que aprenderlo a hacer, tenemos que amordazar el ego para poder que la chispa se libere y logremos una meditación con resultados bastante positivos. Entonces es importante que cada uno la practique, es importante que cada uno le saque su tiempo para poderla realizar, que cada uno lo puede hacer en un lugar tranquilo. Tenemos que buscar un lugar que sea tranquilo, acogedor, que nos sintamos bien en el lugar donde lo vamos a hacer, y hacer los pasitos uno por uno hasta lograr entrar en ese proceso de meditación, hasta poder llegar a la sexta dimensión, a comprobar el mundo de la gran verdad. Entonces, pues esta es nuestra práctica del día de hoy. Es una práctica bastante sencilla, es una práctica que la primera que vimos fue la meditación trascendental, que también es una meditación bastante importante, donde cogemos un agregado psicológico, una situación, un problema que estuvo en el diario vivir, donde salieron a relucir muchos agregados psicológicos, y yo puedo en esa meditación trascendental coger día a día los yoes que me atormentaron y los empiezo a matar. Entonces mato este yo gritón, mato este yo burlón, mato este yo con ganas de, bueno, cualquier situación dura que haya tenido en el día, y hago esta meditación trascendental. Esta es una meditación también bastante importante, que es la meditación con koanes. Escogemos el koan, el que más nos haya gustado, el que más nos sentamos bien haciéndola, formulamos la pregunta, hacemos los pasos, hacemos el pensamiento evolutivo y el pensamiento involutivo, lanzamos el koan y esperamos los resultados. Entonces, pues como le decía, la práctica es bastante sencilla, pero es muy importante que la aprendamos a hacer. Es muy importante que la volvamos un hábito constante en nosotros, pero no un hábito mecánico, sino un hábito bastante consciente, porque nos va a dar mucha sabiduría y nos va a ayudar a despejar muchas ideas del escepticismo que en estos momentos tenemos. Entonces, a medida que vayamos realizándola, entonces va a despejar cada vez más el camino y vamos a entender más este conocimiento. Entonces, esto, pues invitarlos a que la realicemos, invitarlos a que saquemos esta práctica con buenos resultados positivos.
la práctica, los primeros pasos son pasos que las debemos hacer para cualquier práctica. Los otros, los que cambian, son los pasos del pensamiento positivo e involutivo y lanzar la pregunta y esperamos los resultados. Debemos insistir. Si no la logramos la primera, la logramos la segunda, pero la idea es practicarla. Entonces, pues, ojalá esta misma noche vayamos a hacerla. Si no lo logramos, pues entonces mañana lo seguimos haciendo. La idea es poderla sacar con éxito. Bueno, pues desearles una feliz noche. Darles las gracias por la atención. Cualquier inquietud, cualquier pregunta, ya saben que me pueden escribir al WhatsApp por el interno. Mi nombre es César Martínez, como siempre, para cualquier inquietud, con mucho gusto. Agradecerles la asistencia por conectarse a esta conferencia, a todos nuestros compañeros de Bolivia, a toda la gente que en estos momentos está siguiendo nuestro conocimiento, para que se conecte a nuestras conferencias que ya están en la página de Facebook. Cualquier inquietud, cualquier cosa que no recordemos, pues podemos dirigirnos allá. Cualquier pregunta, como les dije, las personas que quieran tener el material, con mucho gusto me lo pueden escribir en el WhatsApp para hacerles llegar su material y empezar a practicar este conocimiento, porque el conocimiento es totalmente práctico, no es ninguna teoría, no es para que se quede allá en los libros, sino para practicarlo y para comprobarlo. Como siempre, en sus avisos de atención, invitarlos a nuestra próxima conferencia el día miércoles, la conferencia práctica para el desdoblamiento hasta el saltito. Entonces vamos a dar un espacio para las personas que deseen preguntar. Con mucho gusto lo pueden hacer. Bueno, entonces esta ha sido nuestra conferencia de hoy. No olviden, ojalá esta misma noche lograrla practicar. Recordemos que nuestro ser nos da la suerte del principiante. Pues el que la logre hacer de primera vez va a dar muy buenos resultados. Hay que ir con el ánimo a hacer la práctica, con las ganas de comprobar y no desfallecer. O sea, insistir e insistir hasta lograr un día sacar la práctica bien hecha. Entonces, pues agradecerles como siempre, a todas las personas de Bolivia que se conectan en los diferentes departamentos, en La Paz, en Sucre, en Potosí, en Chuquisaca, en Beni, en Pandó, en fin, todas las personas que
que ha llegado el conocimiento a Bolivia y las personas que nos colaboran y que se conectan con nosotros, como Narciso, como César, como Seila, como Jonathan, Helen, todos ellos. Entonces agradecerles y recordarles que debemos pedirle la fuerza a nuestro ser para poder continuar y practicar. Practiquemos la meditación y vamos a encontrar buenos resultados. Entonces agradecerles de nuevo por haberse conectado el día de hoy y que tengan buena noche.